americano, la consigna del técnico era: si ganamos, le adoramos, y si perdemos, le adoramos. Así tiene que ser la vida cristiana, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a la palabra del Señor, vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe qué le va a decir Dios hoy? ¿Alguno lo soñó? ¿Alguno tuvo alguna visión? ¿Alguno no? Entonces, como usted no sabe, usted va a abrir todo su ser y va a disponerlo para que el Señor le hable. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que tenemos de congregarnos. Señor, podíamos estar en otras partes, pero estamos aquí, reconociendo que tú eres nuestro Dios y adorándote y exaltándote a través de la persona de Jesucristo. Cuando adoramos a Jesús, lo hacemos con toda la convicción de que tú te glorificas en Él. Honrar a Cristo es honrarte a ti. Adorar a Cristo es adorarte a ti. Y entender que la obra de salvación, nuestra redención, ha sido una obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros adoramos en integridad al Dios triuno, a la triunidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo toda esa obra por nosotros. Y en esta mañana, Señor, nosotros también estamos abiertos a este momento de la palabra. Tu palabra, en ella misma tú dices que esta es viva y eficaz. Y Señor, no es eficaz porque yo la dé. En sí misma ya hay eficacia porque es tu palabra. Pero tu Espíritu la hace práctica a nosotros. Tu Espíritu es el que nos confronta con ella. Tu Espíritu también es el que nos enseña, nos redarguye, nos instruye a través de ella. Así que estamos abiertos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Y estamos abiertos a esa obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Y te pido, Señor Jesús, toca el espíritu de cada uno de nosotros con tu Espíritu y tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos hablado de lo que es vivir para la gloria de Dios. Comenzamos el año hablando de ese tema y hay tanto que tratar que todavía podemos continuar. Vivir para la gloria de Dios. Pero vemos que vivir para la gloria de Dios no es cosa sencilla. Y si usted quiere entender un poco más, váyase conmigo a Mateo 5:38. En esta palabra vemos que vivir para la gloria de Dios no es cosa sencilla, que se nos colocan unos parámetros demasiadamente elevados y que indudablemente para cada uno de nosotros, en algún tema en particular de esa voluntad divina, de lo que Él quiere en nosotros para que vivamos para la gloria de Él, vamos a encontrar que de manera particular tenemos alguna dificultad, chocamos y nos vemos imposibilitados de vivir para esa gloria de Dios. Dice aquí en Mateo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso era el poder cobrar venganza, ¿no? El que me la hace me la paga. Tú me quitas algo, yo te quito algo. Tú me cortas, yo te corto. Tú me hieres, yo te hiero, ¿sí? Tú me matas, bueno, ahí sí quedó mucho porque no puedo matarlo porque ya estoy muerto, ¿no? Pero las otras sí, las otras sí. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Sígame, niña. Vamos hasta al 48, vamos a leerlo rapidito. Pero yo digo, y ahí viene el replanteamiento. Y mire que cuando él dice, pero yo os digo, está haciendo va a hablar de una modificación al mandamiento anterior. Y esa modificación la puede hacer el Señor porque Él es superior a todos y porque Él es el Señor. Y Él vino a enseñarnos lo que es la vida del reino de los cielos. Entonces hace un cambio. Ahora, el cambio que se hace no es para colocarnos la más fácil. Ese cambio nos la va a poner inclusive más difícil. Porque dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No lo evite, ¿sí? No, de lejitos, mijo. A cualquiera que te hiera en la mejilla,
ponle tú la mejilla a él colorada. No, que dice que pone la otra, no. Entonces alguien decía, yo le pongo la otra, pero la de él, tenga para que no friegue porque cobran. No, no, dice que la nuestra, ponle la otra mejilla, la derecha, vuélvele también la otra. Dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjele también la capa. Te van a robar, te van a quitar el celular, que es lo que ahora más la gente apunta, y entonces te está diciendo, no te hagas matar por un celular, pero tampoco vas a matarlo a él para que no te quite el celular, ni lo vas a herir. Está diciendo, no te resistas, no pelees, no busques una herida innecesaria, pero tampoco le vas a causar una herida a la persona. Entonces está como difícil la cosa, ¿cierto? ¿Te la está poniendo difícil o no? Si te va a quitar el celular, entrégueselo y dele la clave de la tarjeta de crédito que está ahí. Tampoco, pues tampoco hasta ahí llegamos, pero sí dice que no se haga dañar por esto ni daña al otro. Ah, es que tengo derecho a defenderme. En el cristianismo no se habla de los derechos. En el cristianismo los derechos quedan rendidos a los pies de Cristo. Y yo no reclamo derechos. En el cristianismo lo que reclamamos es poder vivir la vida de Cristo. Entonces no reclamamos derechos. Nosotros estamos dependiendo del bien y el mal para definir las cosas. Porque el juicio del bien y el mal lo hace la gente según unos criterios. Y en el reino de los cielos no es así. Porque aquí, ¿qué derecho está respetando Dios de nosotros? Te dice, reclama tus derechos, pelea por tus derechos. No, ¿qué le está diciendo? No solamente que le rinda el derecho, sino que dele pa'l bus. Entrégale también, déjale también la capa. Bueno, aquí ninguno es torero para que le entregue la capa, ¿no? ¿Cómo dice? La tarjeta del mío. 41. Bueno, ahí tengo que ir más rápido porque no me quedo nomás aquí. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y 2 es solo el principio, porque tal vez sea 2,5, o tal vez sea 3, o tal vez sea más. 42. Al que te pida, ¿qué? Dale. ¿Qué está pasando hoy en día con tanta gente que pide? No, mijito, ¿qué le pasa? Usted no mantiene las moneditas de 200, ¿sí? A la mano 200, tenga estos 200. No, ahí está, va, trabaje, no sea perezoso, que nada de qué. No, al que te pida, no se ponga a preguntarle la vida, si es que necesita, no. Te pidió, eso no es problema tuyo. Aquí lo que está planteando es cómo es tu corazón. Dale, te dice. Y al que quiera tomar prestado, de ti prestado, ¿qué pasa? No se lo rehuses. Algunos dicen, yo le presto pero al 10%. Yo le presto pero al 20%. Ojo con eso, que ese es un principio muy satánico y es el principio de los gota a gota, ¿no? Gota a gotas. Ni siquiera cobrarle intereses. Prestarle y decirle, te los presto. E inclusive prestarlos sin interés y prestarlos hasta con la posibilidad de regalárselos. Con la posibilidad de que no me los va a pagar. Puede pasar eso. Se está poniendo complicada la cosa, ¿cierto que sí? Esto está poniendo complicado, está poniendo maluco. ¿Dónde está eso? ¿Me lo inventé yo? ¿Dónde está eso? ¿Y quién lo estaba diciendo? El mismo Señor Jesucristo lo estaba diciendo. Vamos al 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, a mi pana, a mi parce, al que está bien conmigo, al que a todo me dice que sí, al que no me refuta nada, al que me tolera todo. ¿A ese es el que debes de amar? No, al que le canta la tabla en la cara, mijo. Al que le dice cuántos pares son 3 moscas. También, ¿qué dice ahí? ¿Que hemos de qué?
de amarlo. Dice que amarás a tu prójimo, no más, y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo digo, ¿qué? Ahí es donde viene la parte maluca. Bendecida a los que, ¿qué? Uy, cuando alguien maldice, ¿cómo se siente uno? ¿Y cuál es la sensación adentro? Devolvérselo, ¿sí o no? Si es un madrazo, devolvérselo remachado, ¿sí o no? ¿Se le calientan las orejas cuando alguien le ríe a la madre por ahí? ¿O no se le calientan las orejas? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que, ¿qué? Por los que os ultrajan. 44. Y os persiguen. Para que, bueno, pero yo os digo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Oiga esto. Oiga esto, ¿no? Si hacéis lo que estoy diciendo, dice el Señor, ¿esto qué es lo que va a manifestar? Que usted no es cualquiera, que usted es un ser humano, sí, común y corriente, como cualquier ser humano, pero que en usted hay algo especial. El Espíritu de Dios está en usted. Y usted es un hijo de Dios. Y dice entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ¿qué? ¿Qué tal Dios diciendo? Este es el que me agrada nomás, entonces el sol sale, a este la sombra. ¿Cuántas sombras tendríamos por ahí? El sol alumbrando y un pedacito aquí iluminado y otro pedacito por aquí en oscuras y otro, ¿qué tal eso, no? Es el Señor que dice que el sol salga para ¿quiénes? Y que hace llover sobre justos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tome mi ejemplo. Tome mi ejemplo. Y como hijo mío, manifieste ese carácter de vida. 46. 6. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así quiénes? Los publicanos eran los que cobraban los que cobran los impuestos, es decir, los de la DIAN. Son los de la DIAN. Entonces le dice, aquí está diciendo el Señor, los de la DIAN aman a la gente porque eso significa ¿qué? Los de plata. Ahora se paga impuesto por todo. Usted respira y le sacan el impuesto. Por todo le están sacando el impuesto. Entonces los de la DIAN tratan muy bien a los que pagan los impuestos muy bien. Entonces son amiguitos. Es lo que está diciendo los corredores de impuestos, aman a los que les dan la plata. Y a los que no les dan la plata, ¿qué hacen? Le quitan hasta las medias. Ahora ya tienen autoridad hasta para quitarle las medias, para quitarle la cama y ponerlo a acostar a dormir en el suelo, ¿no? Tienen derecho hasta para eso. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenían los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis y qué hacéis de más? ¿No hacen también así los quienes? Los que no son cristianos. Hacen así también. Saludan solamente a los que les cae bien. A nosotros, ¿quiénes nos deben caer bien? Ah, bueno, ¿de qué van a decir eso? Vamos al 48. ¿Sed pues qué? ¿No la está poniendo difícil o no? ¿No la está poniendo difícil? ¿Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos? Es perfecto. Esa vida que se revela allí es una vida que verdaderamente cuando uno la va a llevar a la práctica se vuelve imposible en nuestra humanidad. En el texto está colocando ejemplos de cómo actúa la gente en su estado natural. Al que le cae bien, al que le agrada, al que le presta algún beneficio, a los que son del combo, de la manada, del parche, a los panas, a esos entonces, y los demás los deja por fuera. Está hablando de lo que, mientras, cómo debemos de vivir nosotros. Y nos presenta una vida completamente diferente. Lo lindo de lo que venimos estudiando en la palabra es que el Señor da el requisito, da el mandamiento, pero sabiendo que usted y yo no vamos a poder cumplirlo. ¿Se acuerda que leíamos Romanos capítulo 7 y estudiábamos capítulo 7? Y entonces no vamos a poder cumplirlo en nuestra naturaleza humana.
Si hacemos algo más o menos bien, hacemos lo otro no tan bien y hacemos lo otro nada bien. Como dicen algunos, lo que hacemos con la mano a veces lo estamos borrando con el codo, lastimosamente, en nuestra humanidad. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para resolver el problema? ¿Cuál fue la solución de Dios cuando Él sabe que este estilo de vida es el estilo de vida del reino de los cielos? Por ser el estilo de vida del reino de los cielos, es un estilo de vida divino. Está por encima de la moral humana. Está por encima de cualquier pensamiento y principio filosófico. Sobrepasa cualquier idea de cualquier persona. Lo natural en el mundo es el que la hace me la paga. El que me debe me paga. La ley del mundo. Y si me toca mandar los de la moto, le mando los de la moto y le cobro. Y si me toca enjuiciarlo, lo enjuicio. Y si me toca ir a pegar una pedrada en un vidrio, se lo pego. Y entonces estamos pensando en nuestra manera natural. Cuando nos enfrentamos a esta manera, es divina, es celestial. Entonces surge una pregunta muy básica. Si esta vida es divina, es celestial, ¿qué ser humano está en la capacidad de producir vida celestial? ¿Qué ser humano puede producir algo divino? ¿Qué ser humano puede producir algo divino? Entonces entraríamos en una lucha, en una especie como de contradicción, porque ¿cómo así que el Dios sabio, el Dios que lo sabe todo, me pone un mandamiento que es de los cielos, que es celestial, que pertenece a la naturaleza divina de Dios, mientras que yo soy un ser humano imperfecto? ¿Cómo así que me pone mandamientos de ese nivel? Entonces entramos en una contradicción allí. Pero no, el Señor da el mandamiento sabiendo cómo somos y cuál es nuestra naturaleza, y entonces también va a dar la provisión. Y el domingo hace 15 días, si usted no ha visto el estudio, véalo en YouTube, ¿sí? Y si no está en el grupo de Taller de Vida, pida que lo integren para que cada que manden el link, usted pueda encontrar el link allí en el grupo de Taller de Vida. Y entonces usted puede recibir las predicaciones, puede recibir todas las enseñanzas allí. Hace 15 días hablamos que la solución que Dios nos dio a nosotros como seres humanos para poder, como hijos de Él, vivir una vida de acuerdo a los principios del reino, ¿cuál fue? ¿Qué hizo el Padre? ¿Nos dio a quién? Nos dio a Cristo. Pero ya hablábamos de que no es el Cristo de la cruz. No es el Cristo de la cruz ahora. El Cristo de la cruz hizo toda una obra para nuestra redención, llevarnos al Padre. Y hace 8 días hablábamos de por lo menos 5 palabras, 6 palabras básicas del proceso para recibir las bendiciones de Dios. Y hablábamos primero que era pecado. ¿Cuál era la segunda? La segunda era redención. ¿Cuál era la tercera? Reconciliación. ¿Cuál era la cuarta? Adopción. ¿Cuál es la quinta? Herencia. Entonces veamos que Dios hizo todo un proceso en Cristo para reunirnos con el Padre y que tengamos herencia del Padre. Pero la cosa no termina ahí, porque aunque hemos sido redimidos y reconciliados con el Padre, ahora hijos y herederos, nosotros tenemos que vivir una vida cristiana. El llamado es que usted y yo vivamos como cristianos. El llamado es que usted y yo seamos reflejo de que somos hijos de Dios, que el carácter de Dios se manifieste a través de nosotros. Entonces viene el problema: ¿cómo puedo yo producir carácter de Dios si yo soy un ser humano? ¿Cómo puedo yo producir lo divino si soy un ser humano? Entonces veíamos que lo que hizo Dios para darnos la solución fue darnos a Cristo, pero ya no es el Cristo de la cruz, sino Cristo en... ¿Cristo dónde? Cristo en mí. Cristo en mí. Y también vemos el estudio completo de cómo es que Cristo en mí, y Cristo en mí para hacer nuestra capacitación. Nos capacita el Padre por medio de Cristo en nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que llenó a Cristo aquí en la tierra es el mismo Espíritu que el Padre nos ha dado a nosotros. Está en nosotros ya conectado con nuestro espíritu. Ya tenemos toda la reserva en nuestro espíritu de lo que es divino, pero ahora hay que manifestarlo al mundo.
Y entonces la tarea de todo cristiano que ya se considera hijo de Dios en Cristo es que debe vivir como hijo de Dios y debe manifestar el carácter de Dios. Pero entonces venimos a la imposibilidad y el único recurso que vamos a tener para que podamos lograr esto se llama Jesucristo en nosotros. Entonces mire conmigo las 4 frases que están en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Vaya conmigo, es un texto bien conocido, pero vamos a darle una miradita. Miro acá, una miradita. Una miradita. Este versículo tenemos que verlo en 2 sentidos. Este versículo hay que verlo en 2 sentidos. El primero, en el tema de la redención hacia la comunión con Dios. Primer sentido, hacia la comunión con Dios. El segundo sentido es ya como hijo de Dios a vivir una vida cristiana. ¿Estamos? Entonces, comenzamos viendo el versículo pensando, yo tengo estas pautas, eso está en mi vida hasta que llego a esa comunión con Dios. Pero como sé que tengo que seguir viviendo una vida en esta tierra, ahora para vivir como hijo de Dios, entonces vamos a ver el mismo versículo, pero podemos decirlo de adentro hacia afuera. Aquí es de afuera hacia esa comunión, ahora es de adentro hacia afuera. Entonces, leyéndolo en su sentido normal, es así. En su primer sentido, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Esa frase usted la entiende? ¿Cuánto hace que fue crucificado Jesucristo? ¿Cuánto hace? Aproximadamente 2000, un poquito más de 2000. Dice que estamos en el 25. Yo siempre digo que esa fecha no es porque los calendarios están más embolatados que ni para qué. Bíblicamente hablando, todavía no hemos llegado al año 2000. En el calendario bíblico todavía no estamos en el 2000. Cuando lleguemos al 2000 bíblico, viene el rato de la iglesia y se acaba esto para la iglesia. Nosotros estamos en el año 2025 en el sentido bíblico. Pero digamos, ¿cuánto hace que fue crucificado Jesucristo más o menos? Acercándonos a los 2000 o más de 2000, pues si cogemos este calendario gregoriano, ¿cierto? ¿Y usted cuántos años tiene? ¿2000 qué? Ninguno tiene más de, ¿no? Aquí el tesorito y la reserva que tenemos tiene 94 años. ¿Cuántos años tiene Ofelia? ¡Ah! ¡Qué susto! Ay, Ofelia, párese un momentico, Ofelia. Párese, colóquese un momentico. ¿Cuánto tiene? 97. Démosle un aplauso a la muñeca. Eso es un tesoro. ¿97? ¿Y usted fue crucificada con Cristo? ¿Usted también? ¿Y cuántos años tiene? Bueno, entonces, ¿cómo fue que nosotros fuimos crucificados con Cristo si apenas tenemos, no llegamos ni a los 100, ella que es la más longeva aquí, no llega ni a los 100? ¿Cómo fuimos crucificados con Cristo hace 2000 años? La respuesta está en un versículo que es clásico, Primera de Corintios 1:30. No lo vaya a cambiar para que sigamos aquí, no lo cambie. Pues eso es un texto que usted tiene que aprenderse de memoria, metérselo aquí en la mente y en el corazón, porque ese es uno de los textos claves de la vida cristiana. Es el punto de partida que nosotros tenemos para poder llegar a entender cómo es que somos hijos de Dios. Y dice el texto, más por Él, diciendo Dios, más por el Padre Celestial, estáis vosotros en Cristo. En Él. Bueno, en Él, en Cristo. Más por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo. En Cristo. ¿Qué es en Cristo? Es lo que pasa con esta agua. ¿Esta agua dónde está? ¿Y ahora dónde va a estar? Así es más o menos. Está aquí, está dentro de. En Cristo quiere decir que está dentro de, bien sea el vaso o bien sea de mi estómago, pero está dentro de. Cuando dice que usted está en Cristo, ¿qué está diciendo entonces? Que usted está dentro de. ¿Cómo está usted dentro de
si usted apenas tiene, no sé, 20, 50, 70, 97, pues, que es lo máximo que tenemos aquí. Por la representación. Nosotros estamos en Cristo por representación de Cristo. Es decir, que cuando Cristo vino al mundo a dar su vida y a morir en la cruz, Él no vino a morir por los pecados de Él. Él vino a morir por los pecados ¿de quién? De nosotros. Entonces, ¿a quién estaba representando Cristo? Me estaba representando a mí. Entonces, yo nací ahora, hace apenas como 6 meses que nací, un poquito más. Yo nací en esta época, ¿cierto? 61 años que ya tengo, pasando para los 62. Yo nací ahora, pero resulta que hace 2000 años casi, un poquito más, ¿qué pasó? ¿Quién me estaba representando en la cruz? ¿A usted quién lo estaba representando en la cruz? ¿No estaba ahí o sí estaba ahí? Algunos ya se quedaron pensando. ¿Estaba ahí o no estaba ahí? Veámoslo de otra manera. Eso es como que el Padre le dijo, vea, desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra, cuando yo corte con todo, usted va a hacer un sacrificio que los va a salvar a todos. Y la lista es esta. Y le dio toda la lista de todos. ¿Cuántos han existido hasta ahora? ¿Cuántos han existido más o menos? Yo les he dado el dato. Se dice, los que han hecho las cuentas, que un promedio de 64.000 millones de personas han existido en el planeta desde Adán hasta nosotros. 64.000 millones de personas el promedio. Entonces, ¿cuántos estaban en la lista? ¿Por cuántos vino a morir Cristo? ¿Sí o no? Entonces estaban en la lista. Entonces, como que llegó el Señor y le dijo, vea, ahí está la lista completa. Llévesela en el bolsillo porque usted va a morir por todos ellos. Entonces, ¿estaba yo qué? Representado. ¿Usted estaba qué? Representado en Cristo. No estaba ahí todavía, no había nacido, pero ya usted estaba siendo representado por Cristo en la obra. Entonces, eso es lo que quiere decir, que más por Él estáis vosotros en Cristo. Y por eso que quiere decir que juntamente con Él, gracias mi hermano, por eso que quiere que juntamente con Él fuimos a la cruz. Y por eso es que el apóstol Pablo pudo decir, con esa convicción, la revelación que le dio el Señor, pudo decir, con Cristo. Ahora, él está hablando de que hubo un acontecimiento, pero que ese acontecimiento tiene un efecto continuo. Tiene un efecto continuo. Yo fui crucificado con Cristo. Y eso quiere decir que en mi naturaleza humana yo continúo crucificado con Cristo. Por eso la expresión, ¿cuál es? ¿Con Cristo qué? Con Cristo estoy. Pablo no anduvo con Jesús. Pablo conoció el evangelio más o menos 30 y pico años más adelante de la muerte de Cristo. Entonces Pablo no anduvo con Jesús, pero Pablo pudo entender que él fue crucificado con Cristo y por lo tanto el que una vez fue crucificado con Cristo en su naturaleza humana, ¿cómo permanece? Crucificado. Entonces él decía, Cristo fue crucificado allá y yo fui crucificado con él, pero hoy, en mi existencia hoy estoy. Mañana ¿cómo voy a estar? Y pasado mañana ¿cómo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esa expresión es un presente continuo. Con Cristo estoy hoy, con Cristo estuve allá, con Cristo estoy hoy y mañana y pasado mañana estoy. Entonces es un continuo presente. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Todo el tiempo el Hijo de Dios en Cristo Jesús debe de verse crucificado con Cristo. Ahora, ¿cuál es la clave allí? La clave es que en la muerte, el ser crucificado con Cristo fue el punto máximo de nuestra liberación. Fue el punto máximo de nuestra liberación. Porque al morir con Cristo, que ese fue el plan de Dios maravilloso, incluirnos en él, Satanás perdió todo dominio sobre nosotros. Satanás perdió todo dominio. El Hijo de Dios que hoy en día cae en pecado no es porque Satanás lo domine, es por su propia carnalidad. ¿Me está escuchando? Entonces un cristiano verdadero, hijo de Dios, que cae en algún tipo de pecado, ojalá que no, pero que llega a caer, no puede decir, es que el diablo, no, es que yo no pude contenerme al impulso del diablo. Usted no puede decir eso,
porque usted fue liberado en Cristo. ¿Cuándo? Cuando murió con Él. La libertad en Cristo no está solamente, fuera de aquí, sal demonio. Un momentico. Váyase a la cruz y vuelva a tomar la verdad. Yo estoy con Cristo, ¿qué? Juntamente crucificado. Fin del dominio de Satanás sobre nosotros. No hay más control de Satanás sobre nuestra vida. Entonces Pablo lo expresa y dice: con Cristo estoy, permanezco. Yo ya con el diablo nada que ver. Puedo decir como un hijo de Dios, sano en mi espíritu, Satanás no tiene nada conmigo. Satanás no tiene nada en mí. Yo no tengo convenio con él de ninguna parte. Yo morí para Satanás. Yo morí para Satanás. Lo dijo Pablo de otra manera. Dijo: el mundo, yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Se acabó. Con el mundo no tengo nada que ver. Wow. Una expresión bien. Se veía realmente una persona completamente nueva, porque ya había muerto. Ahora su vida era distinta. Entonces, con Cristo estoy, ¿qué? ¿Cuántos están crucificados hoy con Cristo? ¿O cuántos van a esperar el Viernes Santo para irse a crucificar? ¿Ya compraron los palos? ¿Ya compraron las puntillas? Cómprelas de acero para que no se baje de ahí, hermano. Si se va a crucificar, compre puntillas de acero. Dejas que son de canaleadas, que son las más finas, para que no se baje de ahí, hermano. O mejor, nosotros ya fuimos crucificados con Cristo y tenemos esos clavos de acero para que no nos bajemos de ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿qué dice después? Porque ahí está hablando de este cuerpo de pecado. Ahora, ¿qué dice del alma? ¿Qué dice del alma? Hasta ahí vamos al alma. Dice: ya no vivo yo. ¿Dónde está el alma también? Está muerto. Esa alma ya no debe de contar. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, todos sus intereses, todos sus propósitos, todos los proyectos de vida tienen que haber muerto también para que podamos tomar los proyectos de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucho cristiano? Que sigue con sus propios proyectos y peleando con Dios, y Dios peleando con nosotros. Y les quiere cambiar la ruta y no quieren que les cambie la ruta. Y Dios le está insistiendo. ¿Por qué? Porque el alma todavía sigue reclamando y reclamando y reclamando los derechos. ¿Cómo es que un cristiano puede aplicar lo que leíamos en Mateo ahora 5:38 al 48? No reclamando derechos. ¿Y cómo uno reclama derechos? Estoy muerto. Estoy muerto. Entonces ya no vivo yo. ¿Qué pasa ahora? Ahora se da el paso 3. Entonces el cuerpo puesto en esa cruz, bueno, ahí fuimos crucificados integralmente para ser purificados, sí. Pero entonces, si lo tomamos parte por parte, el cuerpo colgado en esa cruz, muerto, el alma juntamente allí colgada, muerta, para que ahora en el espíritu, que es la tercera parte que nosotros tenemos, ahora el Espíritu de Dios pueda traer la vida de Cristo a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dice el texto allá al final? Al final lo dice: y ahora, ya digo yo, sino que ¿qué? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive en mí? Vea, yo escuché como 4 de aquí y como la mitad de ahí para atrás. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Sabe qué dice la palabra en Romanos 8? Si no me equivoco, es Romanos 8:7, que dice: y el que no tiene el Espíritu de Cristo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, está en la olla, tiene que comenzar por el principio. Lo que pasa es que me pongo a buscarlo, no me acuerdo. Bueno, eso está en Romanos 8. Si alguien lo encuentra, me lo dice, para poder avanzar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se me fue. ¿Quién me lo ayuda a buscar rapidito ahí? 9, gracias. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? ¿Y ese espíritu con qué tilde está? ¿Ve con qué letra está inicial? La mayúscula, y es el Espíritu de Cristo. Dice: y si alguno no tiene ¿qué?
¿O a quién? El Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. ¿Usted cómo llega a ser de Dios, de Cristo, del Padre? Cuando reconoce la obra de Cristo y es purificado, y por la purificación con la sangre y la muerte de Cristo, entonces nosotros venimos a recibir la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Padre y que es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces, cuando nosotros somos adoptados hijos, ya veíamos hace 8 días que somos adoptados hijos, es porque el Espíritu nuestro se une al Espíritu Santo y vienen a ser uno. Como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ahí está la comunión del espíritu humano con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Entonces, por eso Pablo podía decir que ahora Cristo, ¿qué? Vive en mí. Entonces, mire el proceso hacia adentro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Dónde vive Cristo en mí? ¿Dónde vive? En su espíritu. Y aquí se ha dicho de paso, como paréntesis, la vida espiritual, búsquela en intimidad con Dios. Y en ambientes donde se mueve el Espíritu Santo. Porque ahora ustedes están allí. Yo confío en el Señor, que yo soy un instrumento llevando la palabra, pero el que da la palabra en el sentido profundo y la revelación, ¿quién es? ¿Quién la pone en su entendimiento? ¿Quién la pone en su espíritu? El Espíritu Santo es el que la pone en su espíritu, ¿verdad? Y entonces, mis amados, nos está diciendo el Señor que ahora Cristo vive en mí y ya tenemos esa posición. Pero como tenemos que vivir en la vida común aquí nosotros con los seres humanos y con los demás seres humanos, entonces el mismo versículo miremoslo de adentro hacia afuera, en el otro sentido. Entonces, ya como hijo de Dios también, usted puede decir, ¿partiendo de dónde? ¿Cómo comenzaría a leerlo? De adentro hacia afuera, ¿cómo comienza? No, de adentro hacia afuera. Cristo vive en mí. Es el primer punto. ¿Cuál sería el segundo punto? Ya no vivo yo. ¿Cuál es el tercer punto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces mire qué tremendo cuando uno comienza a verlo de adentro hacia afuera, porque esa es la expresión de la vida del cristiano. Así es que se vive la vida del cristiano. Entonces tomo el mismo versículo que me habla de la entrada a la redención, pero es el mismo versículo que me habla de la salida o la vivencia humana como cristiano. Entonces parto de un hecho, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo quiero ver las manos levantadas como para confirmar, de verdad, con todo el corazón. ¿Cristo vive en quién en este lugar? O sea que todos son cristianos, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero necesitamos gente nueva porque tiene que convertirse en personas nuevas. Entonces todos podemos decir, Cristo vive en mí. ¿Hay alguna duda? Si no, yo vuelvo a comenzar. No hay problema. Cristo vive en mí. Y yo puedo decirlo con toda la certeza, Cristo vive en mí. Sigo siendo de 1,60, pero Cristo vive en mí. ¿Sí? Sigo siendo con la cortada aquí, Cristo vive en mí. El pelo medio ondulado y Cristo vive en mí. Es decir, que usted tiene que tener la experiencia, o la experiencia la tenemos en el Espíritu. Por eso usted no tiene que estar buscando luces, aquí no tenemos que ponerle stroller, ¿cómo se llama? ¿Stroller? Extrovertido. No hay que colocarle nada que lo ponga extrovertido ahí a saltar y a peluquearse ahora y a pararse en las sillas y a gritar y a meterse abajo de la mesa. No. Ahí no hay espiritualidad. Ahí lo que hay es carne venteada y sudor y pecueca y chucha a la lata. Eso sí hay a la lata ahí, pero espiritualidad cero. Porque la espiritualidad usted la vive desde su espíritu. Y lo que viene del espíritu es lo que realmente es vida celestial. ¿Amén o no amén? Así es. Entonces, ¿ahora Cristo vive? ¿Ahora Cristo vive? Ah, pero vamos a decir las otras dos también. No, son tres, que hay que decir más.
Para que Cristo se pueda expresar a través de usted. Entonces del otro paso, ¿ahora qué? Ya no vivo yo. Vaya dilema ese, ¿oyó? Vaya dilema ese. Pero aquí tenemos el estudio que le enseña la vida a la manera de Dios, que todos debemos hacerlo, mis hermanos. Ninguno de cada sin ese estudio. Y luego le seguimos con el otro estudio que le ayuda a entender más cómo es que ahora ya no vivo yo, con quebrantamiento y la liberación del Espíritu. Ahí usted aprende a entender más esto. Ya no vivo yo. No puedo explicarlo aquí porque mire, son 10 lecciones que teníamos que trabajar ahora aquí. Pero solamente entender esto, después de que yo ya tengo claro por la revelación y la realidad que ha sucedido, ahora Cristo vive en mí. Pero para vivir la vida cristiana y que pueda expresarse, también tengo que decir, ay, amado Señor. Gritarlo a grito en cuello aquí es muy fácil. Porque es un renunciar de todos los días. Ahí es donde viene la aplicación de la palabra, donde el Señor dice, tome su cruz cada cuánto. Cada 15 días que esté descansadito. Cuando la esté pasando bueno, tome la cruz. Cuando esté en las playas de Cartagena, tome la cruz. No, hermano, todos los días, porque para que yo pueda decir, ya no vivo yo, tengo que entender que el yo también fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos decimos, ya no vivo yo? Aleluya. Por lo menos aquí. Ojalá sea aleluya. Allá en la calle. Allá en la casa. Que sea allá en la casa. Ya no vivo yo. Y después, ¿cuál sigue? Tercer paso, ¿cuál es? El tercero. El tercero. Entonces, para que Cristo pueda expresarse, además de ya no vivo yo, entonces ahora viene con con esta. ¿Y cómo tiene que estar esa carne? ¿Y ya no vivo yo? No porque vamos de afuera de adentro para afuera. Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Y ahora entonces el otro paso es, con Cristo estoy. Usted levanta por la mañana y ¿qué dice? No lo han dicho todavía. Hay que decirlo. Cójalo como una sana rutina. Cojámoslo como una sana rutina, iglesia. Este texto es el texto central. Yo digo que este es el texto que resume la vida cristiana. Este texto resume la vida cristiana como es. Entonces, cuando yo me despierto sabiendo que soy un hijo de Dios y me voy a enfrentar a un mundo donde Satanás es príncipe y un mundo donde el sistema funciona según los parámetros de Satanás y un mundo donde la gente hay mucha que le sirve conscientemente y otra que le sirve así no sepan, pero que le están sirviendo y manipulados por el diablo, y yo voy a enfrentarme a vivir ese día en medio de ese mundo. Entonces, ¿qué me dice el Señor cuando me despierto? Que yo diga ¿qué? ¿Con Cristo qué? Para que esta no se esté levantando, hermanos. Para que esta no sea la que esté respondiendo. Para que esa parte instintiva y animal que hay en el cuerpo no sea la que se esté manifestando. Porque la parte animal la tenemos y la tenemos en el cuerpo. No somos animales, pero tenemos la parte animal en el cuerpo. Somos más que animales porque nosotros tenemos un alma que los animales no tienen. Y lo más lindo de todo, también tenemos un espíritu que los animales no tienen. Pero sí tenemos una parte animal que es este cuerpo. Y está compuesto de lo mismo con que se fueron hechos los animales, de las cosas de la tierra también. Entonces, ¿qué hace esta cosa que es animal? ¿Qué hace? ¿Qué tiende a hacer o qué es lo normal? Actuar como ¿qué? Actuar como animal. Si el alma no le pone parámetros y si el espíritu no le pone los parámetros, si no está siendo dirigido por el Espíritu de Cristo y esa alma le está dando libertad, entonces ese cuerpo ¿qué va a terminar haciendo?
Vea los carnavales de Río de Janeiro para que se dé cuenta. Vea el carnaval de Barranquilla para que se dé cuenta de lo que pasa. Vea la feria de Cali para que se dé cuenta qué es lo que pasa. O simplemente vea qué pasa en el día a día de nuestra vida cuando le estamos dando esa libertad. Qué lindo que de aquí para allá tenemos la redención y de aquí para acá tenemos la provisión para vivir la vida cristiana. Pero comienza con: ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y entonces cuando se enfrenta a ese mundo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy juntamente crucificado, yo no voy a ser el que va a responder, porque ahí viene la cuarta parte. ¿Qué dice la cuarta parte? Uy, usted se devolvió, hermana. Gálatas 2:20, hermano o hermana, ¿quién es? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esto es todo lo que tienen que borrar del video cuando lo editan, porque yo molesto mucho. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Cosa, ¿no? ¿Qué sigue diciendo entonces? Michael, despierte. ¿Quién más está quedando dormido? Yo soy el pastor de Acepan. Pastor de Acepan, que hace dormir a la iglesia. Y otro que esté quedando dormido también lo voy a delatar. Lucy, ahora yo los ojos. Ah, no, estaba despierta, así ya. Capaz que los ojitos ya los tienes cerraditos ahí. La segunda parte, la cuarta parte de ese versículo es una parte vital. Porque mire lo que va a decir. Y lo que ahora, cuando dice la carne, está hablando de esta humanidad. La carne bíblicamente aquí quiere decir el cuerpo sin haber sido regenerado y el alma que aún no está regenerada. Esa es la carne. Lo que ahora vivo en la carne quiere decir lo que ahora vivo en mi humanidad, como ser humano, ¿sí? Lo que ahora vivo como ser humano, basado en lo que hemos tomado de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo vivo, ¿qué? En la fe. Como ser humano que me estoy enfrentando, ya no vivo yo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ah, pero es que Cristo vive en mí. Entonces dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Clave, la fe. ¿Fe en qué propiamente? Que como Cristo vive en mí y como yo me estoy declarando de acuerdo a la palabra y el hecho realizado por Cristo, muerto en el yo, y me estoy declarando crucificado juntamente con Cristo, entonces la fe consiste en que ahora yo confío que Cristo se expresa a través de mí. ¿Me hago entender ahí? Lo que ahora vivo como ser humano, pero también como hijo de Dios, lo estoy viviendo confiado de que Cristo tiene lugar para expresarse a través de mí. ¿Por qué? Porque al decir ya no vivo yo, estoy crucificado juntamente con Cristo, le estoy dando la vía libre a Cristo para que se exprese desde mi espíritu, usando nuestro espíritu. Y entonces en la vida práctica, cuando llegó la hora de abrir la boca, cuando llegó la hora de reaccionar, si estamos muertos, si ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo, entonces a la hora de reaccionar, ¿quién debe de manifestarse? Amén. Entonces ahora Cristo es el que se expresa, el que se va a dar a conocer. Entonces ahí es cuando vienen a cumplirse los imposibles para nosotros. Porque lo que no es posible para mí, sí es posible para Cristo. De hecho, ya fue posible y ya lo vivió en la tierra y ya lo manifestó. Entonces él dice: lo que yo viví y la victoria que yo tuve, esa tiene que ser tu victoria. No porque tú vas a copiar, no porque tú vas a asimilar, tratando de simular, no, porque le estás dando el permiso a Cristo para que obre. Y valga la palabra que le está dando el permiso, porque si usted no le da el permiso, Cristo no obra en su vida. Y usted se pasa toda su vida como un cristiano inmaduro, como un cristiano que no manifiesta el reino, porque no le da permiso. Pero ¿cómo le da permiso? Ya no vivo yo.
¿Cómo le da permiso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, Señor, exprésate a través de mi vida. Y entonces ahí se cumple también lo que dijo el apóstol Pablo. El texto lo dice de una manera, pero créame que le hago un pequeño giro sin miedo a caer en herejías. El texto dice, todo lo puede, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parafraseándolo podemos decir, todo lo puedo en Cristo en mí que me fortalece. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, todo lo puede Cristo en mí que me fortalece. Entonces, ahora enfrente es el ladrón que le va a robar el celular. ¿Quién lo va a enfrentar, usted o quién? ¿Quién lo va a enfrentar, usted o quién? Usted está muerto. Entonces le dice Cristo, actúe, tome el control. Le arreglaron la madre y tiene las orejas calientes y tiene la ganas de devolverse la triplicada. ¿Quién va a responder? Cristo, habla tú. En estos días a mi hijo lo multaron en la moto. Ya tuvo su primera multa. Eso sí es impajaritable, ¿no? Porque no llevaba el chaleco. Él iba bien normal, pero a las 11 de la noche que iba de aquí para la casa, había un policía, digo yo que un tránsito muy necesitado a las 11 de la noche, tenía que cumplir la cuota. No había cumplido la cuota del día y estaba buscándola por algún lado y cogió a mi pobre muchacho que venía en su moto. En la quinta ya con 66, cuando ya va a voltear para la casa y ahí de una ponchado. Eso es maluco. A las 11 de la noche, a mí me han ganas de decirle a un policía, uy hermano, usted está muy necesitado hermano. Me han ganas de decirle al tránsito, le faltaba cumplir la cuota, ¿no? Y la está completando conmigo. Esa es la sensación de uno como que decirle. Y me dice mi hijo, papá, pero pude decirle, después de que me dio la papeleta de la multa, pude decirle, gracias por hacer su trabajo. Y eso me dejó callado. Entonces mi hijo pudo decirle al tránsito, con el dolor del alma, eso sí, porque fueron 300 y pico de mil concursos y todo, con 300 y pico, casi 400. Todavía me duelen, Señor. Sí. Pero con ese dolor pude decirle al tránsito, gracias por hacer su trabajo. ¿Quién habló ahí? Para mí habló Cristo. Porque pudo tomar el control. Yo me lo imagino muy asustado porque era su primera vez. Más asustado que mico recién cogido. Más asustado que mico recién cogido. Pero asimilando el proceso. Asimilando que hay una vida cristiana. Y ese señor pudo estar, es que para mí es muy raro un policía de tránsito a las 11 de la noche, Dios mío, muy raro. No, es una cosa extraña. No ha cumplido la cuota, definitivamente. Y entonces es tremendo. Y que pase eso y poder responder con una respuesta cristiana. Se cuenta de un hermanito que tenía su sembrado. Y entonces él iba por la mañana, en la madrugada, y cerraba ciertos canales del agua para que pues se llenara todo su territorio de agua porque él sembraba arroz. Era su trabajo y estaba bien. Pero el vecino, que era sinvergüenza, venía y le quitaba las trancas al agua, que era agua del hermano porque estaba en su territorio, y le quitaba las trancas, o sea, se metía al terreno del hermano, le quitaba las guías, y entonces el agua venía pronto y se regaba en el terreno del otro, y el terreno del cristiano quedaba seco. Y eso pasó una vez, y pasó 2 veces, y pasó 3 veces. Ahí se le salió, ahí el hermanito se sintió que iba a soltar los clavos y que se iba a bajar de la cruz. Y le iba a ministrar con los 5 ministerios, ¿sí? Con los 5 ministerios le iba a dar. Pero antes de reaccionar se fue y le preguntó a uno de los hermanos, hermano, ¿qué hago? Que tengo esta persona, ya me tiene desesperada, ya no sé qué hacer porque mi sembrado se seca y el de él queda regado con mi agua, después de que yo he hecho mi trabajo. ¿Qué es lo justo? ¿Lo demando?
Entonces le dijo, nosotros no podemos actuar en justicia según el mundo, porque se actúa en justicia según nuestros derechos, según el mundo. Tú debes de actuar como un hijo de Dios y eso sobrepasa la justicia humana. Deja que el Señor te dé sabiduría a ver cómo respondes. Y oraron por él, ¿verdad? Y no le dieron más sino que. Entonces, ¿qué hizo el hermano? En sabiduría de Dios, madrugó y dejó que el agua rodara hacia el terreno del no cristiano. Y primero llenó todo el terreno del no cristiano del agua. Después vino y puso las guías y llenó el terreno de él. Cuando se levantó el no cristiano y vio lo que había pasado y vio su terreno ya inundado con el agua necesaria, entonces se asombró y no se aguantó y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, no, he sentido de mi corazón de parte de Dios que debo de donarte de mi agua, y entonces dejé que pasara primero y llené tu terreno y ahora estoy llenando el mío. ¿Qué pasó con ese hombre? Dijo, realmente tu Dios es real, tu Dios es verdadero y yo quiero convertirme a tu Dios. ¿Quién obró ahí? Cristo, a través de ese hombre. Y hubo un testimonio. En lo normal nos vamos a juicio, ¿sí o no? Y encendemos la pelea. No se actúa en la justicia humana, se actúa en el principio cristiano. Y eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. 4 pautas entonces. 4 pautas para el andar cristiano, para vivir la vida cristiana. Número 1. Eso, gracias Jairito. Ahora Cristo vive en mí. Pauta número 2. Ya no vivo yo. Pauta número 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pauta número 4. Vivo en la fe que Cristo se expresa en mí. Que esas, en palabras más, palabras menos, lo que dice el versículo. Ahora lo que yo lo vivo en la fe de que Cristo se expresa a través de mí. ¿Tenemos la solución de Dios? El mandato no cambia. Nuestra naturaleza humana no cambia. Lo que cambia es la manera de hacer las cosas y es depender de Cristo en nosotros. Y eso cambia todo. Esto nos da un vuelco completamente a cómo se vive la vida cristiana. Amén. Coloquémonos en pie, mis amados hermanos.